acompañan. Y en medio de todo este viacrucis y el dolor, seguir trabajando es un gran reto. En este contexto, nosotros vamos a ver que cuando, a ver, ya está la presentación con ustedes, ¿todos ven la pantalla? ¿Todos están viendo la pantalla? Bien. Sí. La situación de las inmunizaciones en el país ha conllevado una serie de situaciones sí. en las fechas y en toda una serie de secuencias que se han venido dando desde diciembre del año 2019, que a nivel mundial vimos cómo es que se empezó la pandemia en Wuhan, China, ¿no? Cuando nosotros vemos que se fue propagando, lo veíamos desde lejos, seguíamos tranquilos, trabajando, no se tomó las previsiones y esta epidemia empezó a propagarse y la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, ya declara una pandemia, ¿no? En el Perú, en el 5 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID, un trabajador de una aerolínea que venía con un antecedente de viaje de Europa, específicamente había venido por Francia, España y la República Checa, y es una familia que pudo contener a nivel del seno familiar esta enfermedad o el contagio y no hubo mayores indicios de propagación. Pero lamentablemente luego se fueron confirmando otros casos y empieza ya la emergencia sanitaria en nuestro país y es así que en el mes de marzo, ¿no? A partir ya de mediados del mes de marzo, es que el presidente establece... A ver, un momentito. Hay personas que están... Disculpen, teníamos que silenciar los otros porque no podíamos seguir con la ponencia. Bien, en este contexto, para hacer un resumen, en diferentes regiones fueron de una manera u otra, por así decirse, incendiándose, y el 17 de marzo, sin embargo, a nivel del Ministerio de Salud se autoriza la vacunación al personal de salud, al personal asistencial, con la vacuna contra el neumococo. Un poco para mitigar los riesgos y las posibles complicaciones de que este personal de salud pudiera tener de enfermar o contraer el COVID. Al 20 de marzo se suspende ya toda actividad de inmunizaciones a nivel nacional mediante un comunicado oficial de prensa y se menciona además que la vacunación solamente sería para el personal de salud contra neumococo y la influenza, y de esa manera en varias redes se fueron enfatizando a nivel de salud y las regiones la vacunación para el personal de salud para los adultos mayores. Este comunicado que se dio a nivel de todas las regiones fue avalado por el Comité de Expertos de Inmunizaciones y el Comité Consultivo, así como el grupo multisectorial conformado por la sociedad civil, mesa de concertación, entre otros. ¿Qué normas hemos visto que se han venido implementando un poco para salvaguardar las intervenciones de inmunizaciones o de una manera u otra activarlas? Nosotros sabemos que en inmunizaciones tenemos nuestra norma aprobada con la resolución ministerial 419, que de una u otra manera trató de implementarse a través del documento, la resolución ministerial 182, en donde establece el documento técnico de los lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención durante la pandemia, que de una manera u otra trató de respaldar algunas intervenciones focalizadas de inmunizaciones. Luego la resolución ministerial 214,
que aprueba la Directiva Sanitaria 093, que establece las disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto del COVID, de una manera u otra va estableciendo qué poblaciones, otros sistemas de abordaje, poblaciones cautivas, la instalación de programación de citas, entre otros, para continuar con la vacunación de los grupos priorizados, en este caso el recién nacido y la vacunación de la gestante. La resolución ministerial 248, ya por el mes de mayo, buscó dar recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud, ya que había una gran confusión de qué mascarilla usar, en qué ámbito, en qué nivel de atención, en qué situaciones específicas, y además a ello el desabastecimiento también existía, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Para el mes de mayo, inclusive, también a la par de la resolución ministerial 248, se estableció también la resolución ministerial 268, que habla de las recomendaciones para el uso ya no solamente de respiradores, sino de otros materiales como caretas, entre otros. La resolución ministerial 306, que establece la norma técnica de salud 160, es la norma que busca adecuar la organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención frente a la pandemia del COVID en el Perú. Esta resolución se promulgó el 20 de mayo y esa resolución buscó ver cómo hacer una sinergia entre las intervenciones de crecimiento y desarrollo, otras intervenciones estratégicas y las inmunizaciones. Para el mes de junio, la resolución ministerial 441 ya establece un grupo de trabajo, pero de naturaleza temporal, para brindar asesoría en atención y cuidado integral de la salud. Hubieron reuniones con alta dirección para ver de qué manera se podrían adecuar los servicios de salud para que puedan funcionar con la presencia del COVID. Inclusive se hablaba de poder hacer vuelos humanitarios para poder tener los pacientes que requerían atenciones altamente especializadas, tipo los oncológicos, entre otros, para poder traerlos en medio de toda esta limitación de los viajes aéreos, traerlos a Lima y poder seguir o continuar con su tratamiento. Varios de estos esfuerzos lamentablemente quedaron en una evaluación porque no se tenía la asignación o la facilidad presupuestal para poder realizarlos. En junio también, casi a finales, la resolución ministerial 447 emite el documento técnico que da recomendaciones sobre el uso de las caretas, que en un inicio se dieron con diferentes dimensiones, complementando el uso con las mascarillas faciales, pero ya para esta fecha, el 30 de junio, se establecen ya las medidas refrendadas por INACAL y son las que actualmente se vienen usando. Para el mes de julio, la resolución ministerial 456 aprueba la norma técnica para el uso de equipos de protección personal para los trabajadores de instituciones prestadoras de servicios de salud. Una norma que en cierta medida ya establece las características técnicas de cómo usar todos los insumos o elementos de protección personal en las diferentes instancias y en los diferentes niveles de atención, y es aquí también donde se describe cómo el personal de inmunizaciones debería usar y qué elementos. La resolución ministerial 458 además aprueba la regulación del trabajo remoto en salud para el personal de salud y administrativo del Ministerio de Salud. Y es un documento muy importante porque hemos visto que no solamente a nivel del primer nivel de atención, sino a nivel de las oficinas de gestión administrativa, se tenían que establecer estos lineamientos básicos y que en muchas redes y microredes del país vemos que colegas que tienen factores de riesgo de comorbilidad, inclusive a nivel de nuestras estrategias regionales y nacionales de vacunación, vemos personal que viene realizando esta labor y que debe complementar la parte operativa de aquellos que salen directamente a entregar el servicio de vacunación. Con la resolución ministerial 529, también del mes de julio, se aprueba el plan de recuperación de brechas en inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID, donde se establece que el tiempo de la aplicación de este plan debe ser durante un promedio de 3 meses, ¿no? Este documento técnico se aprobó el 27 de julio y de una manera está otorgando los lineamientos o puntualiza aquellos aspectos básicos para poder recuperar estas brechas de vacunación que ya hemos visto muy bien en la ponencia que ha disertado el doctor Washington Toledo,
y que además vemos en la estadística en el repositorio del REUNIS del MINSA, ¿no? Entonces, estas normas que me han antecedido de una manera u otra buscan garantizar la vacunación a los recién nacidos a nivel nacional, tanto en los hospitales y los centros maternos infantiles, que son catalogados con la categoría de 1.3 y 1.4, ¿no? También establece la vacunación al personal de salud con 2 vacunas básicas que son neumococo e influenza, así como también a las personas que tienen riesgo o poblaciones muy vulnerables, ¿no? Y esto establecida en el marco de la Resolución Ministerial 139. La lista de intervenciones de salud priorizadas como no COVID, porque como hemos visto durante varios meses, a partir de mediados de marzo, vimos con tristeza cómo es que se fueron postergando las actividades del primer nivel de atención, como actividades fundamentales para muchas de las poblaciones que son las más vulnerables, como es nuestra niñez, la mujer y la población adulta mayor, es que hemos visto que estas intervenciones de salud fueron retomándose a mediados de junio, justamente con la normativa que hemos visto, la manera de cómo volver a operativizarlas y cómo retomar y recuperar todas esas brechas en las atenciones para que los pacientes puedan recibir una atención adecuada en razón a lo que ya se había programado en el plan operativo institucional. Y es así que se prioriza entre todas ellas la inmunización al recién nacido y menores de 1 año, el adulto mayor y el personal sano, de salud sano que elabora en los servicios de salud. Las estrategias de vacunación orientadas a la población adulta mayor y personas en riesgo buscó de una manera u otra mitigar esa tasa tan alta de muerte y de letalidad y mortalidad en el país, pues veíamos que en los inicios donde se determinaban los números de casos y de muertes, como las personas adultas mayores y las personas con comorbilidad, inclusive personal de salud entre ellos, eran los que en las cifras eran los primeros en mostrarse en las estadísticas. Por eso es que en el mapeo de este grupo objetivo estaban todas estas personas con las condiciones de comorbilidad como diabetes, cardiopatías, obesos, problema renal, hipertensos, asmático, entre otras, comprendidas en la edad de los 5 a 59 años de edad, para los cuales se dieron estrategias combinadas, sea en población concentrada, cautiva o en población dispersa, a nivel de poder abordar a esta población en los centros geriátricos, casas de reposo, albergues. Se hizo una articulación con otros sectores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de los programas de Pensión 65 y otros, también con el subsector en salud como es el Seguro Social de Salud, para vacunar o para ver la forma de abordaje de esta vacunación a través del programa PADOMI, y también se hizo una articulación con el Ministerio de Educación para ver cómo vacunar a la población objetivo de docentes para también continuar con las intervenciones de docencia vía remota en educación. De esta manera, la articulación es un elemento clave y una sinergia de poder trabajar con todas las entidades de los otros subsectores, así como de los otros sectores, tanto como educación y desarrollo social. La vacunación inmediata contra el neumococo influenza fue otro de los aspectos que se trató de una manera u otra reforzar y dinamizar dentro de la vacunación a nivel de las regiones y las redes y direcciones de redes integradas de salud, pero buscando tener un recurso humano organizado y comprometido, ¿no? Garantizando el abastecimiento oportuno en medio de todas las limitaciones del aislamiento, de la limitación de transporte, entre otros. Y los mensajes claves como acompañamiento, que no necesariamente fueron apoyados por una campaña de difusión a nivel nacional, pero que de una u otra manera trataron de brindar y resolverse. La Directiva Sanitaria 093, que establece las disposiciones y las medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en contexto del COVID, es una directiva que busca dar los lineamientos para que el personal de salud, desde Lima hasta lo más recóndito de nuestra población a nivel local, puedan operativizar la vacunación. Pero esto lleva a analizar una serie de aspectos. Las limitaciones que tenemos en los programas de vacunación en la actualidad, ¿no? Donde la principal causa mencionada como una explicación para la disminución de la demanda de los servicios de vacunación es justamente la preocupación que tiene la población de contagiarse, ¿no? De exponerse al COVID si es que salen para poder acceder a este servicio de vacunación a los establecimientos de salud.
El miedo también del personal, también de poder salir y contagiarse con esta comunidad, ¿no? Entonces, estas limitaciones, estos miedos, aunados a las dificultades en la limitación del transporte público, pues lamentablemente se prohibió el traslado de movilidad o de transporte de todo tipo, toda vez que había un estado de emergencia sanitario a nivel nacional y de inmovilización total. Luego el confinamiento o distanciamiento físico, siendo consistentes con los resultados que se mostró en la ponencia de ayer de la encuesta que realizó la Organización Mundial de Salud con respecto a la suspensión total o parcial que han hecho muchos de los servicios de vacunación en algunos de los países de la región de las Américas. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial en cuanto a la inmunización en este contexto? Las recomendaciones de la Organización Mundial en un documento que dice Orientación sobre los servicios de inmunización de rutina durante la pandemia, que fueron dados para la región europea, la OMS plantea la necesidad de planificar estas medidas que deben minimizar el riesgo excesivo de morbilidad y mortalidad que pueden llegar a darse por enfermedades prevenibles por vacunación que ya fueron controladas o que ya fueron eliminadas. Y decía que esto resultaría en un incremento si los servicios de inmunización fueran interrumpidos en su totalidad. Menciona además que cualquier interrupción de los servicios de vacunación, incluso para abreviar los periodos, va a dar como resultado una acumulación de personas susceptibles y una mayor probabilidad de brotes por enfermedades inmunoprevenibles. Y estos brotes, al igual que el COVID, o quizá mucho más, dependiendo de las poblaciones, en esto tenemos a los niños y a las mujeres, pueden provocar brotes, pueden provocar una mayor incidencia de casos relacionadas por enfermedades inmunoprevenibles y por ende el aumento de la carga en los sistemas de salud. Un sistema de salud que ya de por sí tiene un excesivo gasto en tema de medicación, de salas de días de hospitalización y otros, que ya de por sí hay una gran tensión y hay una gran angustia con respecto a cómo hemos respondido al brote de COVID y cómo es que todavía seguimos en un pico crítico con el número de casos infectados. En este contexto hay condiciones que debemos de tener, las condiciones de inicio que llamamos nosotros, en donde ya el país ha apostado por ellos con las normas que les he mencionado anteriormente, como la prioridad de la vacunación del recién nacido, ¿no? Prioridad con vacunas como sarampión, polio, difteria, influenza y la fiebre amarilla, el uso de las medidas de protección del personal de salud y de respetar el distanciamiento físico, en donde se han tenido que adecuar inclusive los protocolos de vacunación dentro de las normas que hemos mencionado, ¿no? En donde la distancia del brazo, el brazo extendido, en donde cómo se hace el tema del abordaje a la madre, cómo solamente se acepta que vaya la madre y el niño, que mantengan las distancias, el tema de graficar la conducción en un solo sentido de las personas que van a vacunarse, la información que debe tener la población sobre la continuidad del servicio y la importancia de asistir a las citas de vacunación. Se han tenido que usar estos elementos como las redes sociales, el WhatsApp, ¿no? Para poder tener una programación de la vacunación y evitar que los pacientes se aglomeren y tengamos una mayor concentración de ellos y por ende un mayor riesgo de contagio. Ante todo ello, los retos fundamentales que se presentan en los servicios de vacunación es cómo hacer nuestras adaptaciones para que en el lugar donde estamos mantengamos la inmunización como un servicio esencial, de manera que sea segura tanto para el que vacuna como para la población que se va a vacunar, ¿no? Identificar actividades relacionadas a inmunizaciones y que son ofrecidas a través de otras intervenciones del curso de la vida, ¿no? Coordinar estrechamente con el servicio de ginecología, coordinar estrechamente con el servicio de pediatría, los consultorios externos, ver a través de otras intervenciones, otras estrategias que también están trabajando, salud familiar, ver y valorar los diferentes escenarios en este contexto del COVID para poder hacer un abordaje integral. O sea, no podemos trabajar de manera unitaria y aisladas. En este contexto tenemos que, de una manera u otra,
garantizar las intervenciones vitales para nuestra niñez y nuestras mujeres y para aquella población de riesgo. Hay que involucrar en el trabajo que teníamos como sectorización como un elemento de un trabajo articulado en el primer nivel de atención. Hay que priorizar estas intervenciones como las inmunizaciones y otras para disminuir justamente este riesgo de enfermedades inmunoprevenibles. Quizá ustedes dirán, pero hay necesidad de brindar la atención a pacientes continuadores, pacientes que son programados, pacientes que tienen enfermedades crónicas, es cierto, pero tenemos que ir dándole un orden de prioridad a las intervenciones que vamos a implementar, porque si tenemos que manejar los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y tenemos el incendio de enfermedades como tétanos, como difteria, como sarampión y otros, definitivamente vamos a colapsar por completo. Por eso, este inicio de las intervenciones vitales para evitar más enfermedades no es que va a ser absoluto y único, sino va a permitir que de manera paulatina vayamos gradualmente ir también implementando las otras intervenciones, pero con la tranquilidad que lo vamos a hacer en un escenario controlado. Otro aspecto es la dotación y disponibilidad de utilización adecuada de equipos de protección personal. No saben la angustia que se vive el poder tener mascarillas, el poder tener respiradores con filtros con eficacia de filtración del 95%, la N95 en todas sus versiones, en la china, en la europea, en la de 3M, en la verde, roja, negra, blanca, en fin. Es una angustia poder contar y ver cuál es el más idóneo para poder trabajar en el ámbito que nos corresponde. Pero sin dejar de lado, además, que tenemos que implementar medidas de control de higiene, que quizá está muy cimentado, ha sido muy asimilado en los servicios de vacunación porque hemos cuidado siempre salvaguardar las inmunizaciones con el mínimo de riesgos, pero en este contexto actual de la pandemia eso se ha extremado, ¿no? Si antes nos lavábamos las manos, ahora ya no solamente nos lavamos por encima, sino ahora son 20 segundos y siguiendo todo el proceso que se ven en los protocolos establecidos. La disponibilidad de vacunas, los insumos, equipos y complementos de la cadena de frío, como ya lo ha mencionado el doctor Toledo, nosotros hace varios años, ya desde el año 2012-13, creo que no hemos repuesto nuestros equipos. Y quizá en algunos lugares no están funcionando al 100%. Y con la mayor dotación de vacunas o con el incremento de algunas vacunas o algunas otras poblaciones, el número de dosis también ha incrementado. Y esto ha conllevado que muchos de nuestros equipos resulten insuficientes. En este contexto actual, mucho peor, porque hay que abastecerse por más meses. Si antes la distribución era para tener un abastecimiento mensual, ahora en vista de la limitación de que pueda trasladarse, que el transporte público, el transporte que salga a nivel de las regiones pueda llegar, por ejemplo, ya no es igual. El transporte que tiene el Ministerio de Salud también hace rutas para evitar estar exponiéndose en carretera o en contacto con otras comunidades donde hay regiones, por ejemplo, que tienen un mayor pico de infección y muertes, ¿no? Entonces, ya la distribución no se hace mensual, se hace cada 2, cada 3 meses, y esto significa que tengamos una mayor capacidad para almacenar en la cadena de frío. La capacitación de cómo usar los materiales de protección y cómo hacer un control de infecciones en el ámbito donde estamos. Cómo entrenar para mejorar la capacidad de responder las dudas de los usuarios y calmar los temores. Nosotros mismos tenemos miedo, nosotros mismos tenemos dudas, nosotros mismos decimos, y ahora si le pongo la influenza y después hace fiebre, empieza a secretar, a tener secreción nasal, empieza a tener malestar de cuerpo y capaz ¿es COVID o son los efectos de la vacuna de influenza? Entonces, por eso es muy importante en estos entornos, en estos espacios, la capacitación y poder de una manera u otra atender las dudas que podamos tener nosotros como responsables de la vacunación. Cómo trabajar con las comunidades, cómo informar a los líderes de las comunidades, a aquellos que trabajan con diferentes organizaciones de base, en la parte de la Sierra Central, por ejemplo, los ronderos, los comedores populares, otros que puedan de una manera u otra ir comunicando
las fechas, los lugares y las horas para poder reanudar la vacunación y de esta manera operativizar los servicios de vacunación. Es muy importante estos aspectos, ahora más que nunca el tema de trabajar con la comunidad, el abordaje con los líderes de las comunidades es vital para poder mantener una organización adecuada de la implementación de la vacunación. Los mensajes claves son vitales, tanto para las personas como para las comunidades. Y es importante dejar en claro a la población que la vacunación es un servicio de salud prioritario. Así como vemos ahora con anhelo que llegue la vacuna del COVID, con el mismo anhelo debemos ver que nuestros esquemas deben de estar completos en aquellas poblaciones que definitivamente son más vulnerables, en donde los riesgos de las enfermedades por vacunación son mayores y que por lo ende el beneficio de la vacunación va a llevar a tener una tranquilidad en nuestros servicios sanitarios y en nuestra población. La resolución ministerial 529, aprobada el 27 de julio, de una manera u otra, como les decía, establece este plan de recuperación donde ya las diferentes redes, microredes a nivel nacional, están haciendo este trabajo de identificación de su población objetivo, de establecer un número de personas que debe de ser beneficiada con esta vacuna para poder determinar o establecer cuántas dosis de vacuna vamos a requerir y qué tipos de vacunas. Pero esta planificación, esta microplanificación no solamente va orientada a decir cuántas personas y qué personas y con qué características, sino también poder hacer una revisión y análisis de nuestros servicios. Contamos con el recurso humano, tenemos los elementos que son complementarios a la vacunación, porque la vacunación no es solamente la vacuna y la jeringa, es el algodón, es el alcohol gel, es además el papel toalla, es además ahora, en este contexto de la pandemia, la mascarilla, la careta, el mandil, las cubrebotas, etcétera, ¿no? En ese sentido, en este plan de recuperación ya se ha establecido de una manera de la brecha de niños menores de 5 años pendientes de vacunación, que en el primer semestre del 2020, como lo mencionó también Washington, vemos que la brecha total prácticamente está sumando casi la corte de los niños del año, ¿no? 614.019 niños. En donde miren ustedes la brecha que tenemos por cada una de las direcciones de redes integradas de salud. En Lima Norte, 47.000, Lima Sur, 39.000, lo que es prácticamente casi el 100% de su corte de población del año, que nacen cada año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al mes de agosto, prácticamente ya septiembre, nosotros tenemos el total de nuestra población que no ha recibido casi la vacunación. Y esto sí es preocupante, ¿no? Entonces, para recuperar los indicadores que se ha planteado en estas normas que he mencionado, primero, la organización a nivel regional. Recuerden que en el marco de la descentralización, el nivel nacional ejerce la rectoría y establece los lineamientos técnicos para las intervenciones, pero el que opera y entrega el servicio es el nivel regional y el nivel local. Tan es así que el presupuesto para realizar la vacunación la reciben directamente las unidades ejecutoras que están en las regiones o en las localidades. Y en ese sentido, la organización del nivel regional debe prever en conjunto varias actividades con todas sus redes y microredes, con todos sus sectores y con todos aquellos otros aliados estratégicos que debe de buscar y que debe de llamar y convocar para poder concretar adecuadamente esa microplanificación. La microplanificación, como les mencionaba, no es solamente establecer el número de personas que voy a vacunar, sino es establecer los recursos con los que voy a hacer esa vacunación, las tácticas que voy a implementar y qué voy a usar, y qué elementos o qué recursos voy a usar para esas tácticas. Hay que establecer un liderazgo a nivel regional o a nivel local. No podemos perder la conducción, no podemos trabajar desordenados. Tenemos que tener un elemento de equipo o de grupo que encabece por la autoridad máxima y a quien ustedes tienen que sensibilizar y comprometer para que se ejerce ese liderazgo para poder recuperar las brechas y también implementar próximamente la vacunación contra el COVID-19. Y para eso
ustedes como buenas gestores o como buenos gestores del programa de inmunización deben de buscar el compromiso político de esas autoridades, tanto en el nivel regional, provincial y distrital. Yo recuerdo mucho que cuando trabajamos las campañas, esas grandes campañas, la primera del 2006, de sarampión, rubiola, luego la de hepatitis el 2008, luego la de el de cada 4 años, que es el barrido de sarampión y polio, la de H1N1, ¿no? De la pandemia del H1N1 con influenza. En todas ellas, nosotros hacíamos los lanzamientos que ahora definitivamente no se van a hacer por cuestiones obvias en este contexto actual, pero teníamos de la mano al defensor del pueblo, al ESALU, a las autoridades locales, a las organizaciones de base, a los medios de comunicación, a las entidades privadas y a todos aquellos que definitivamente sumaban para nosotros llegar a la población con información clara, precisa y con todos los demás recursos que pudieran complementarse desde el nivel nacional al nivel regional y al nivel local. Este compromiso de actores involucrados no solamente obedece al entorno de salud. Recuerden que nosotros entregamos la vacunación al 100% de la población peruana, de los niños que vienen de la seguridad social, de las madres que vienen de la sanidad de las fuerzas policiales o armadas, del sector privado, donde algunos trabajamos en convenios, y de los otros sectores que de una manera u otra también intervienen sobre nuestra población objetivo, como por ejemplo CUNAMAS. CUNAMAS tiene a los niños la prioridad de trabajar sobre los niños menores de 36 meses, los niños de 3 años, juntos, que tiene el hecho de trabajar con poblaciones más vulnerables, tanto económicamente como aquellas que están en las poblaciones más dispersas y excluidas, Pensión 65 y otros más, con los cuales nosotros, usando la plataforma que ellos tienen o los equipos técnicos que ellos tienen, podríamos de una manera u otra minimizar todo el déficit de recurso humano o de recursos que podemos hacer. Se tiene que complementar. La vacunación no es solamente una responsabilidad de salud, es una responsabilidad del Estado. Y por lo tanto, nosotros debemos de articular esfuerzos con los otros sectores y con los otros subsectores, y para ello se deben organizar de estrategias de vacunación en el contexto COVID donde se distribuyan las tareas entre todos ellos. CUNAMAS tiene personal de salud que puede ayudar con la vacunación. Salud tiene personal de salud que está, si bien es cierto, en sus ámbitos donde corresponde, las sanidades también por igual. De una manera u otra, tenemos que hacer que los líderes de las comunidades y los agentes comunitarios, como les decía, no solamente de salud, sino de otros programas sociales y de las otras entidades, trabajen de manera conjunta, distribuyéndose el trabajo de manera ordenada. Y aquí siempre hemos hablado de esta herramienta básica como es la sectorización. La microplanificación usa este instrumento como base para poder hacer una microplanificación adecuada. La dotación, que es un reto muy grande en este contexto, que definitivamente ya en condiciones normales, por así decir, hemos tenido grandes dificultades con que lleguen las vacunas, con que lleguen los insumos, con que a nivel de las unidades ejecutoras de red y microred se compre oportunamente el algodón, se contrate oportunamente a la enfermera. Ahora va a ser en este contexto una necesidad, un reto mucho más grande que en situaciones normales. La disponibilidad de complementos de la cadena de frío, y aquí sí, con temor digo, ¿qué vamos a hacer cuando venga la vacunación del COVID? Si es que no nos ponemos las pilas en estos momentos y repotenciamos nuestra cadena de frío. Si ya con las vacunas del esquema normal hemos visto muchas falencias, una gran necesidad de repotenciar nuestros equipos, creo que estamos a tiempo de poder hacer a través de los diferentes procesos, IOAR, compras que puedan canalizarse en medio de este contexto para que esta cadena de frío no colapse con las vacunas que se tienen que entregar y más con la vacunación contra el COVID. La comunicación y movilización social es vital y eso nosotros lo hemos visto tanto en condiciones normales y ahora mucho más en este contexto de pandemia, donde la movilización social, si bien es cierto, tiene que darse dentro de los nuevos estándares del distanciamiento físico, en donde la movilización social tiene que adecuarse
a este movimiento o este nuevo elemento de las redes sociales y donde los sistemas de información se complementan justamente con esta intervención. Y algo muy importante y vital en todas las intervenciones de inmunizaciones es el sistema de monitoreo y evaluación para ir midiendo cómo es que vamos dando o cómo es que vamos logrando los principales retos y cumplimiento de los objetivos establecidos en las normas ya mencionadas. El compromiso político. Hay que colocar a las inmunizaciones en la agenda. Si bien es cierto, antes teníamos que ir a tocar la puerta de la municipalidad, ahora tenemos que ubicar el número del celular, el WhatsApp, su Instagram, su Snapchat, su TikTok, de estos alcaldes, de estas autoridades locales y como sea, entrar en sus redes sociales. Y de una manera por otra, hacer que en esta agenda, en su agenda política, esté la prioridad del plan de trabajo de inmunizaciones y que ellos sean los que brinden todo el soporte, tanto logístico como político, para nuestras intervenciones. Hay que generar ese apoyo político y logístico, ¿no? El liderazgo del comité regional recae a nivel de las direcciones regionales de salud y de las gerencias regionales en el gerente regional, a nivel de las DIRIS en su director de la DIRIS, ¿no? Y para eso esta autoridad debe garantizar esa articulación y gestión. Si no nos hacen caso, estemos ahí. Si no vemos que no avanzan las cosas, coordinemos con ellos. Hay que ver que ellos tienen que establecer la conducción y el mando de estas intervenciones, pero lo tienen que hacer respaldados con la información que nosotros proporcionemos, y para eso es muy importante tener al día nuestra sala situacional, coordinando con el área de epidemiología, para nosotros tener los datos exactos, para nosotros tener la información fresca y podamos decirle, esto no se está cumpliendo, esto no se está implementando, esto se necesita repotenciar. De esa manera vamos a generar disposiciones para que se cumplan todas las acciones que se deben dar en todo nivel con un solo mensaje. Y para eso es importante que nosotros, como gestores de las inmunizaciones o como responsables de las inmunizaciones, integremos estas acciones por cada componente de las inmunizaciones, sea en el área que corresponda, viendo la parte estadística, viendo la parte de promoción de la salud, viendo la parte de la dirección de medicamentos, insumos y drogas con la distribución de las vacunas, viendo la sala situacional con epidemiología, viendo el tema de manejo de SAVIS y el tema de implementar o constituir las brigadas de respuesta con los servicios de salud. De una manera u otra, tenemos que brindar el respaldo a las actividades de vacunación, colocando las inmunizaciones en la agenda como prioridad política, como he mencionado, ¿no? Y para eso, el compromiso de actores involucrados. Tenemos que articular con los programas sociales. Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, cuando estaba como jefa de la Unidad de Atención Técnica Integral de Cunamás, nos llamaron a darnos una felicitación, recuerdo mucho, fue la doctora que estaba trabajando en la unidad operativa porque tenía otra reunión en el MEF, y con mucho cariño la Estrategia Nacional de Inmunizaciones nos dio un certificado de felicitación porque en Cunamás habíamos llegado al 100% de cobertura de todos nuestros niños, ¿no? Y es porque se articuló con el programa social y es porque las inmunizaciones deben de estar en estos niveles de articulación, deben de estar inmerso con todos los otros programas, con el Ministerio de la Mujer para vacunar a toda la población de INAVIF, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para vacunar a toda la población de Cunamás, a toda la población de Juntos, a toda la población de Pensión 65, con el Seguro Social para que se vacune toda su población con comorbilidad. Hay que generar este compromiso para brindar estas facilidades en el proceso de vacunación. Las estrategias de vacunación en el contexto de COVID ya están establecidas en los lineamientos que hemos mencionado. En primer lugar está la vacunación institucional con poblaciones cautivas. Bueno, no podemos ahorita, en los colegios no hay asistencia, pero sí vemos que en los locales comunales donde se está dando la olla común o donde se están concentrando niños que no tienen medios y que van a escuchar las clases en un televisor de pantalla en una sola sala, se pueden coordinar con estas organizaciones de base. Los vacunatorios móviles, hemos visto que ha habido brigadas de las DIRIS y las regiones que están yendo a estas poblaciones cautivas en los albergues, en asilos, vacunando a esta población. Vacunación en lugares estratégicos que definitivamente se tienen que ir implementando de manera progresiva en razón a cómo se va valorando también
aquellos distritos o aquellas comunidades que definitivamente todavía tienen altas tasas o altos índices de infección, ¿no? Si vemos nosotros que tenemos un distrito que definitivamente tiene el mayor número de contagio COVID, el mayor número de incidencia de casos, el mayor número de personas, definitivamente no vamos a empezar por ese distrito, no vamos a empezar por esa comunidad. Tenemos que empezar por aquellas que ya han salido de esa fase, que ya están entrando a una fase de meseta o que ya están entrando a una fase de control. Y eso, como les mencioné, se va a dar si nosotros coordinamos estrechamente con el área de epidemiología para ver la sala situacional. La vacunación a través de citas previas que ya se ha venido dando y ahí ha habido un arduo trabajo del área de enfermería, tratando de buscar el contacto, de actualizar los celulares, de buscar a las familias, ¿no? Y buscando la identificación de personas para poder llegar a la vacunación. También se pueden implementar otras estrategias de seguimiento usando el registro nominal de vacunación electrónico, entre otros, ¿no? La organización de estas estrategias en el COVID-19 ha conllevado pues a que a nuestros servicios se implementen, ¿no? Con una serie de iniciativas inventivas, como en este caso, veamos usted cómo se hace la vacunación de este niño, cómo hay la protección que ha podido establecer en este consultorio la enfermera responsable de vacunación, ¿no? Y así igual, en cada ámbito nosotros tenemos que valorar estos aspectos. Definitivamente el recurso con los que contamos son muy limitados, pero de una manera u otra debemos de ver la manera de canalizarlos y de asegurarlos, ¿no? La promoción de la salud es muy importante porque a través de ella los mensajes claves van a llegar de manera adecuada y oportuna. La población tiene miedo, la población quiere vacunarse, pero también quiere que se le brinden las garantías de que esta vacunación, de que esta atención va a ser con el mínimo de riesgo, ¿no? Se han establecido los comandos COVID a nivel de direzas, jerezas y gobiernos locales. Tenemos que nosotros ver cuáles son los aspectos que este comando COVID se están viendo. Ellos tienen a la mano la información de a dónde poder intervenir con mayor tranquilidad, de dónde es que efectivamente podemos canalizar recursos de manera adecuada y también pueden servir como un enlace con los líderes de la comunidad, los mismos que juegan un rol importante en la identificación de población pendiente a vacunar. La dotación de vacunas, como ya hemos dicho, la disponibilidad de complementos de cadena de frío, el uso de medios digitales en la comunicación y movilización social, el sistema de información. ¿Cuántos de nosotros quizá se ha perdido el tema de hacer el seguimiento del padrón nominal, ¿no? A nivel de las municipalidades? Quizá las municipalidades no están atendiendo, pero existe el nexo de la persona que actualice este padrón. ¿Se está utilizando este padrón o se está usando otros elementos para poder identificar el número de niños a vacunar? El ingreso al sistema de inmunizaciones, que justamente en el contexto de esta pandemia se ha tenido que hacer mucho más amigable, se ha tenido que establecer otros formatos de registro y el monitoreo del avance tanto mensual como diario se tiene que de una manera u otra implementar en estos sistemas de redes sociales y otros, ¿no? Porque el reporte de vacunados debe de volver a retomarse como antes. El liderazgo y la organización de los establecimientos de salud contempla varios aspectos, ¿no? A nivel de establecimiento, ya no estamos hablando a nivel de la direza, la gereza, la red, tenemos que hablar de cómo el profesional o el personal responsable de la vacunación tiene que ejercer este liderazgo. Tiene que establecer su necesidad real de recursos humanos. ¿Cómo va a ubicar su servicio de vacunación en este contexto actual? Si ese servicio estaba en un lugar muy hacinado, donde el pasadizo era muy pequeño, tiene que buscar en coordinación con el jefe del establecimiento de salud la reubicación de su servicio para poder garantizar esa intervención. Tiene que ver el cumplimiento de las disposiciones y especificaciones que deben seguir el establecimiento de salud para la vacunación tanto dentro o fuera del establecimiento. Y tiene que además contemplar el tema del manejo de eventos adversos ahora con mucho más cuidado, porque como hemos mencionado, se puede correlacionar muchos de los eventos ya esperados de vacunación como fiebre, malestar, con la sintomatología del COVID, ¿no? Es importante brindar la seguridad del establecimiento de salud, una señalización adecuada de tener una conducción o una movilización en una sola dirección,
Y para eso es muy importante la publicidad o los mensajes que damos de llegar, ¿no? En este contexto, como vemos, el liderazgo, la gestión de recursos humanos, que no solamente debemos de ver el número que se necesita, sino la capacitación del mismo, con respecto a aspectos muy básicos. Tenemos mucho personal nuevo a nivel de los establecimientos de salud, en donde debemos reforzar mucho las vías de administración, la vacunación segura, la vigilancia de los eventos adversos, entre otros, ¿no? La ubicación de los servicios, como hemos dicho, tiene que tener ventilación en un lugar adecuado, que minimice el riesgo de concentración o del acúmulo de personas. Las disposiciones y especificaciones del establecimiento de salud deben ser espacios amigables en donde podamos garantizar la vacunación intramural, y aquellos que podamos hacer la atención de usuarios fuera del establecimiento también hay que hacer a través de las redes sociales, el tema de vigilancia comunal, cómo captar y cómo a través de los actores sociales u otros agentes comunitarios, ¿no?, ver la captación de los mismos, la educación y la comunicación en ellos también, brindar a través de las redes sociales las capacitaciones y orientaciones de cómo ellos en sus redes de contactos con la comunidad también hagan llegar esta información, esta consejería. El fortalecimiento de la participación de los gobiernos locales, como mencionaba antes, el trabajo muy estrecho con las autoridades, los comités multisectoriales y otros actores sociales representativos de las comunidades, ¿no? Dentro del establecimiento de salud hay que organizarnos, hay que ver de una manera u otra con los otros servicios que son también importantes y necesarios para la población, ver cómo es que podemos establecer el contacto con los usuarios, cómo es que podemos ver si ellos cumplen estos requisitos para poder ser vacunado, y para eso es muy importante establecer este sistema de llamadas telefónicas para brindar citas previas o también de una manera u otra entregar la vacunación o el servicio. Las acciones de formación y educación continua, como hemos mencionado, son vitales, ¿no? El manejo de los eventos adversos, nosotros tenemos todo un triaje exclusivo para el tema del manejo de esos eventos, ¿no? Si después de administrar las vacunas presenta reacciones, se le administra el medicamento bajo la supervisión de un especialista y se le referencia a un establecimiento de mayor capacidad si no tenemos la especialidad para el manejo. Si no presenta reacciones adversas, para ello tenemos que observarlo en promedio de acuerdo a la norma de 15 a 20 minutos, ya lo derivamos a su domicilio. Entonces, el protocolo de vacunación en este contexto actual de la pandemia debe de cumplirse estrictamente. Por eso quizá no vamos a tener el mismo nivel de producción que teníamos en tiempos normales, ¿no?, en situaciones normales, donde podíamos tener un número específico de niños durante el día. Esto ya no funciona así, ¿no? Por ende, el sistema de seguimiento, como decía, la sectorización es un instrumento básico para poder hacer el seguimiento de que esta población objetivo efectivamente ha sido vacunada y está protegida, ¿no? El seguimiento del carnet de crecimiento y desarrollo en las familias que asisten con sus niños, las capacitaciones, el abordaje a nivel intramuros buscando el uso de elementos que permitan el distanciamiento, el protocolo de vacunación con la madre, la vacunación extramuros, ¿no? Y cómo es el abordaje a nivel de las comunidades de la vacunación. La seguridad del establecimiento de salud tiene que tener dos aspectos básicos, ¿no? La protección del personal que labora y que va a entregar la vacunación, como la población que asiste a este establecimiento, que puede ser una población con riesgo de contagio del COVID, que puede quizá estar asintomático y estar infectado, pero que no tiene, que tiene necesidad del servicio de vacunación, ¿no? Entonces, es importante por eso la coordinación y sensibilización para organizar dentro de nuestras comunidades de personas voluntarias que puedan estar sanas, que no tengan condiciones de riesgo, para apoyar en este ordenamiento, ¿no? La publicidad es importante. Hemos visto entre nosotros mismos las dudas que existen sobre una u otra situación en la población es mucho mayor. Y por lo tanto es por eso muy importante la información a través de las redes, a través de los radios, los medios de difusión, en donde podamos dar instrucciones para concertar las citas por teléfono o por otros medios, de esta manera para asegurar una intervención adecuada, ¿no? Los países señalan que a medida que ha disminuido y se han relajado las políticas de confinamiento, la oferta de los servicios de vacunación ha ido mejorando.
y eso lo hemos visto nosotros en nuestro país y en otros países de la región de las Américas. Sin embargo, la disminución de la demanda de todas maneras se ha visto afectada de manera considerable y por ende han reducido las coberturas y por ende el aumento de las brechas de vacunación. Por ello es muy importante que todo el personal que trabaja en inmunizaciones y que labora en estos establecimientos de salud continúen aplicando medidas y estrategias innovadoras para poder llegar a esta población que no ha sido vacunada. Y esto va de la mano con planes, lineamientos que están orientados a este cierre de brechas. Ya tenemos las normas, vamos a continuar en las presentaciones futuras con detalle de cómo implementar estos lineamientos, de cómo hacer esta planificación y por lo tanto, de una manera u otra, también a nivel de nuestras redes, mediante nuestras familias, mediante nuestras comunidades, brindar mensajes sobre la importancia de la inmunización para mantener a nuestra población sana y protegida de enfermedades inmunoprevenibles, mucho más en este contexto del COVID. Bien. Espero que todos todavía me estén acompañando. Como les mencionaba, el día de hoy felicitamos que hayan estado 222 participantes con nosotros. Es un curso que, como hemos dicho, tiene duración de un mes. Algunas consultas que queden respecto de esta presentación, como la que me ha antecedido el doctor Washington Toledo, vamos a contestarlas en el foro que está programado para el día jueves, ¿sí? Jueves 8 de la noche. Vamos a invitar al doctor Washington Toledo y algunos otros profesionales para hacer una mesa que podamos responder dependiendo de las consultas que ustedes tengan. Mil disculpas por no atender a las consultas ahorita, son ya las 10 de la noche, estaba programado hasta las 9:30, nos hemos pasado media hora. Yo agradezco la participación de todos ustedes y quedamos para el foro el día jueves, en donde podamos encontrarnos a las 8 de la noche. Se les enviará igual al WhatsApp grupal el link del Zoom y a las personas que han tenido dificultades para poder registrarse en la plataforma del Blackboard, que es donde se va a hacer como un repositorio de todas las presentaciones, de todas las clases grabadas que también se van a compartir en el canal de YouTube que tenemos, así como que ahí también se va a encontrar los exámenes que tienen que rendir para poderles brindar la constancia o el certificado correspondiente. Quedamos con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Sí? Ahorita las dejo con la señorita Katy Villafana, que les va a explicar cómo ir a los exámenes y cómo también se les va a asistir a aquellas que tienen dificultades para ingresar a la plataforma. Muchas gracias. Buenas noches.